El sol caía pálido sobre los techos oxidados de la vecindad. Era una tarde cualquiera, una de esas donde el calor se pegaba a la piel y los murmullos de los vecinos se mezclaban con el sonido de las escobas barriendo el polvo del pasillo. Sin embargo, esa tarde tenía algo distinto. Un silencio extraño, como si la risa de los niños se hubiese apagado un poco antes de lo acostumbrado. Don Ramón estaba sentado afuera de su casa, parchando su viejo zapato con un trozo de alambre. La Chilindrina, con sus coletas torcidas, jugaba a saltar la cuerda, pero lo hacía distraída. ¿Qué te pasa, mija?, preguntó él, sin apartar la vista de su zapato. No sé, papá. El chavo no ha venido desde ayer. Y Kiko tampoco. Don Ramón levantó la vista. Era cierto. Desde la tarde anterior no se escuchaba la risa chillona de Kiko ni las ocurrencias del chavo. Solo el eco de los pasillos, y el zumbido constante de una mosca que rondaba el barril vacío. A lo lejos, se escuchó la voz de doña Florinda discutiendo con alguien. Yo le digo que no lo he visto, señor. Mi hijo no acostumbra salir sin avisarme. Era el señor Barriga, que había llegado esa mañana con ñoño para cobrar la renta, pero su visita se había vuelto una búsqueda. Kiko había desaparecido la tarde anterior, y el chavo no había dormido en su barril desde entonces. El profesor Girafales, que justo había llegado con un ramo de flores para doña Florinda, se ofreció a ayudar. Doña Florinda, no se altere. Tal vez los niños fueron al parque. Ya sabe, suelen perder la noción del tiempo. Eso es lo que me preocupa, profesor. Respondió ella con voz temblorosa. Kiko nunca se iría sin su pelota. Y la dejó aquí, en el patio. En efecto, la pelota de Kiko descansaba junto a la pila, manchada de polvo y con una rajadura en un costado. La Chilindrina observaba la escena desde una esquina. Se mordía los labios, inquieta. Papá. ¿Y si les pasó algo malo? Don Ramón le revolvió el cabello con ternura. No digas tonterías, Chilindrina. Ya van a aparecer. Pero sus ojos, cansados y llenos de sombra, decían otra cosa. Esa noche, la vecindad no durmió. El aire olía a humedad y miedo. Doña Clotilde, la llamada bruja del 71, caminaba por el pasillo con una vela encendida, murmurando oraciones. A cada paso, su sombra se alargaba en las paredes descascaradas. Los niños no desaparecen así nomás, dijo con voz grave. Alguien los vio, alguien sabe algo. Ñoño, recostado sobre el regazo de su padre, lloraba bajito. Señor Barriga. Yo vi al chavo ayer. Pero estaba con un señor. Un hombre que no era de aquí. El silencio se hizo tan espeso que hasta las velas parecieron titilar con miedo. ¿Qué hombre, ñoño?, preguntó don Ramón, poniéndose de pie. No sé. Tenía un sombrero grande, y un costal. Le dijo al chavo que le iba a dar pan. Pan con jamón. Doña Florinda se tapó la boca, ahogando un sollozo. El profesor Girafales palideció. Dios mío. ¿Y Kiko?, preguntó la Chilindrina, con los ojos rojos. También lo vio. Ñoño asintió. Salió detrás del chavo. Dijo que él también quería pan con jamón. Al día siguiente, llegaron los policías. Nadie recordaba haberlos visto antes en la vecindad, pero sus botas llenaron el suelo de barro, y su tono seco heló los nervios de todos. Revisaron los barriles, las azoteas, los patios. Preguntaron por el hombre del sombrero. Nadie sabía nada. El profesor Girafales los acompañó por el vecindario, tratando de calmar los ánimos. Pero las horas pasaban y no había rastro de los niños. Don Ramón caminó por las calles hasta el atardecer. Preguntó en los callejones, en la panadería, incluso en el basurero. Nada. Solo el eco de su propia voz llamando. Chavo. Chilindrina. Kiko. Cuando volvió, traía la mirada perdida.
La Chilindrina lo esperaba sentada junto a la puerta, con la muñeca rota en las manos. Papá. Los van a encontrar, ¿verdad? Don Ramón no respondió. Simplemente la abrazó con fuerza. Esa noche, la lluvia cayó sin aviso. Golpeaba los techos con furia, mientras el agua corría entre los pasillos, como si quisiera limpiar algo invisible. Doña Florinda rezaba en silencio, el profesor Girafales a su lado. Dios mío, si están allá afuera. Que alguien los encuentre. Susurró ella, con la voz quebrada. Doña Clotilde se acercó, empapada. Encontré algo en la esquina. Dijo con un temblor en los labios. Era una gorra. La del chavo. Mojada, cubierta de barro. Doña Florinda soltó un grito ahogado. Don Ramón se acercó y la tomó entre las manos. Esto estaba a 3 cuadras. Junto al callejón viejo. El señor Barriga ordenó que todos esperaran dentro de sus casas mientras la policía revisaba el sitio. Pero la Chilindrina, sin que nadie lo notara, se escabulló entre la lluvia, siguiendo las luces de las linternas. El callejón era oscuro, estrecho, con paredes húmedas que olían a orines y descomposición. La niña avanzó con los pies descalzos sobre el lodo, sujetando su muñeca rota como si fuera una guía. A lo lejos escuchó voces. Aquí. Parece que arrastraron algo. No toques nada. Ilumina bien. Un reflejo metálico brilló entre los charcos. La Chilindrina se acercó, temblando. Era la pelota de Kiko. Kiko. Susurró ella, y una lágrima se mezcló con la lluvia. Sintió un escalofrío en la espalda. Detrás de ella, algo crujió. Una sombra se movió entre los desperdicios, lenta, observándola. ¿Quién? ¿Quién está ahí? Dijo la niña, con la voz temblorosa. Silencio. Entonces, una voz ronca, apenas audible, respondió. Tú también tienes hambre, ¿verdad? La Chilindrina soltó un grito que se perdió entre los truenos. Cuando don Ramón corrió hacia el callejón, solo encontró la muñeca. Sus ojos se nublaron. El llanto de doña Florinda se escuchaba a lo lejos, junto al eco de los policías que gritaban órdenes. La vecindad, aquella donde antes se escuchaban risas, quedó enmudecida para siempre. Los barriles vacíos, los patios sin juegos, las puertas entreabiertas con miedo. Nadie durmió esa noche. Y nadie volvió a ver a los 3 niños. La mañana siguiente amaneció gris. La lluvia había dejado el suelo cubierto de lodo y basura. Un silencio denso flotaba sobre la vecindad, como si el lugar entero contuviera la respiración. Doña Florinda no había dormido. Estaba sentada junto a la puerta, con la cabeza entre las manos y la taza de café fría. El profesor Girafales permanecía a su lado, incapaz de pronunciar una sola palabra. Cada tanto, él la miraba con compasión, intentando encontrar algo que decir. Pero nada servía. Don Ramón se mantenía de pie en el pasillo, fumando un cigarro que se consumía entre sus dedos temblorosos. Miraba hacia el barril vacío, ese donde el chavo solía esconderse. Nunca pensé que iba a extrañar su risa. Murmuró, con los ojos húmedos. A lo lejos, se escuchaban voces. La policía seguía revisando los alrededores del callejón. Desde temprano habían encontrado rastros, objetos que pertenecían a los niños. La pelota, la gorra. Y una pequeña cinta roja que todos reconocieron. Era una de las que la Chilindrina llevaba en sus coletas. Doña Clotilde, apoyada en su bastón, observaba en silencio. Esto no es justo. Susurró. Ni siquiera el diablo sería capaz de tanto. El señor Barriga, con el rostro desencajado, abrazaba a Ñoño, que no dejaba de llorar. Papi. Ya no quiero estar aquí. Repetía el niño. Y nadie podía contradecirlo. La vecindad ya no era un hogar. Era un lugar que había perdido su voz. A mediodía, los agentes pidieron que todos se reunieran en el patio.
El aire era tan tenso que bastaba una respiración para romperlo. Hemos encontrado algo, dijo el jefe de policía, mirando al suelo. Doña Florinda se levantó de golpe. ¿Dónde están? Dígame que están vivos. El hombre bajó la mirada. Los hallamos en el terreno baldío detrás del callejón. No se detuvo, corrigiéndose. Ya descansan. El silencio que siguió fue insoportable. El profesor Girafales cerró los ojos, apretando los puños. Don Ramón cayó de rodillas, sin fuerza, sin palabras. Doña Florinda soltó un grito que heló el alma de todos. La Chilindrina, Kiko y el Chavo no volverían. Esa tarde el sol salió, pero nadie lo notó. Los vecinos permanecieron juntos, en silencio. Los policías se marcharon con el paso pesado de quien deja atrás algo que preferiría olvidar. El profesor Girafales ayudó a doña Florinda a entrar a su casa. Ella sostenía la gorra del Chavo entre las manos, apretándola contra el pecho. Yo siempre lo regañaba, susurró. Siempre lo corría, y él solo quería un plato de comida. No se culpe, doña Florinda, respondió él, con la voz quebrada. Los niños eran buenos. Nadie merecía esto. Doña Clotilde encendió velas frente al barril vacío. Que descansen donde no exista el hambre. Ni el miedo, dijo en voz baja. Don Ramón, con los ojos hinchados, se acercó al altar improvisado. Puso un trozo de pan, envuelto en una servilleta vieja. Para el Chavo. Por si tiene hambre allá arriba, murmuró. Doña Florinda lo miró, y por primera vez, no hubo insultos ni golpes. Solo un silencio compartido, una tristeza que los igualaba a todos. Pasaron los días, y la vecindad cambió. El eco de los pasos parecía más largo, las paredes más grises. Nadie jugaba, nadie reía. Ñoño y su padre se mudaron pronto. El profesor Girafales dejó de visitar. Doña Florinda ya no abría las ventanas. Don Ramón continuó un tiempo más, mirando cada tarde hacia la puerta del patio, esperando escuchar el grito del Chavo. Fue sin querer queriendo. Pero nunca volvió a oírlo. La Chilindrina, su risa, su desorden, su energía. Eran ahora solo recuerdos que se disolvían en la memoria. A veces, don Ramón soñaba que ella lo despertaba con un papito lindo. Y despertaba empapado en lágrimas. Doña Clotilde fue la última en quedarse. Decía que alguien debía encender las velas cada noche, para que las almas no se sintieran solas. Nadie se lo discutía. Una tarde, mientras barría el pasillo, notó algo en el suelo, junto al barril del Chavo. Era un dibujo arrugado, manchado por la lluvia. 3 figuras tomadas de la mano. Un niño con gorra, otro con cachetes inflados, y una niña con coletas. Arriba, con letras torcidas, se leía: los amigos nunca se separan. Doña Clotilde se quedó mirándolo largo rato. Luego lo guardó dentro del barril, con cuidado. Vuelvan a jugar donde nadie pueda hacerles daño, susurró. Con el tiempo, la vecindad fue abandonada. Las puertas quedaron abiertas, las paredes se cubrieron de moho y los barriles se oxidaron. Algunos vecinos contaban que, al pasar por allí, escuchaban a veces un eco de risas lejanas, mezcladas con el sonido del viento. Pero nadie se atrevía a entrar. El lugar se conoció desde entonces como la vecindad del silencio. Años más tarde, un hombre que había vivido allí volvió para mirar las ruinas. Era el señor Barriga, ya viejo, con el cabello blanco. Caminó entre los escombros hasta encontrar el viejo barril. Lo tocó con la mano temblorosa y, sin saber por qué, sonrió con tristeza. Ojalá estén juntos, murmuró. Ojalá aún jueguen en algún lugar. El viento sopló entre las paredes rotas, arrastrando una hoja seca. Y por un instante, juró escuchar 3 voces pequeñas que se reían entre los ecos.
te doy otra nomás porque presta para que te...